Sí. No me aparece. Bien, nos faltaban ver 4 métodos de cadenas de caracteres de la clase pasada. El primer método es índice de, o index of en el caso de Java. Índice de en pseudocódigo tiene 2 parámetros, una cadena en la cual vamos a buscar el índice de la segunda cadena. Por ejemplo, en el caso de Java, si tenemos una cadena de caracteres, una variable saludo que es de tipo cadena de caracteres, a la cual le asignamos la cadena de caracteres hola Mari, y buscamos en la cadena de caracteres saludo, que es hola Mari, el índice de la palabra Mari o de la subcadena Mari, lo que estamos buscando o intentando buscar en la cadena origen, que es la cadena 1, que es la cadena saludo, es cuál es el índice en el cual comienza la subcadena Mari. Mari es una subcadena que está dentro de la cadena saludo y está en la posición 5. Por eso este método va a retornar la posición de la cadena que pasamos como parámetro dentro de la cadena origen. Está en la posición 5 porque la H está en la posición 0, la O en la 1, la L en la 2, la A en la 3, el espacio en el 4, en la posición 5 está la M. Y a partir de la posición 5 comienza la subcadena completa Mari. En cambio, si buscamos en la cadena saludo el índice de la palabra Sally o de la subcadena Sally, Sally no se encuentra en la cadena saludo, con lo cual retorna -1. Este método, indexOf, en el caso de Java, y la escribiríamos en pseudocódigo, escribiríamos, por ejemplo, índice de, entre paréntesis, saludo, coma, y entre comillas, Mary o Sally, eso así lo escribiríamos en pseudocódigo. Este método retorna cuál es la posición de la primera ocurrencia de CAD2 en el objeto CAD1. Las posiciones ya sabemos que se enumeran de 0 en adelante, y este método va a retornar -1 si la cadena que estamos buscando no existe dentro de la cadena 1. Si tienen alguna consulta, activen el micrófono, ¿sí? Índice de, además se puede utilizar con un segundo parámetro, que es la posición a partir de la cual queremos buscar esa cadena en la cadena origen. Por ejemplo, si nosotros buscamos nuevamente la cadena Mari, pero a partir de la posición 1, la posición 1 es desde la O, vamos a buscar cuál es el índice de Mari en esa subcadena que está resaltada en azul, desde la posición 1. En cambio, si buscamos, eso va a retornar 5, obviamente, que es la posición en la cual se encuentra, en la cual está el comienzo de la subcadena Mari. En cambio, si buscamos la posición de Mari a partir de la posición 8, esta es la 5, esta es la 6, la 7 y la 8 es la I. Si buscamos a partir de la I en adelante, no vamos a encontrar la subcadena Mari porque después de la I ya termina la subcadena, con lo cual este método de buscar Mari a partir de la posición 8 dentro de la subcadena saludo, dentro de la cadena saludo, va a retornar -1. Tenemos que decir que este método está sobrecargado porque admite 2 posibles llamados, con una cadena, que es la cadena que estamos buscando, o con una cadena que estamos buscando y indicarle a partir de qué posición vamos a buscar. ¿Alguna consulta? Activen el micrófono y me preguntan. El otro método es el método lastIndexOf, que busca cuál es la última ocurrencia de una cadena dentro de otra. Último índice en el caso de escribirlo en pseudocódigo. lastIndexOf en el caso de que utilicemos Java. Supongamos esta cadena, Mari, espacio, Mari, no, y buscamos sobre esa cadena, escribimos s1.lastIndexOf de Mari.
Acá no se ve, pero corresponde poner María entre comillas dobles, porque esto es una subcadena. Bueno, esto retorna 6. ¿Por qué? Porque en la posición 6 se encuentra la última ocurrencia de Mary y estamos recuperando cuál es el índice de esa última ocurrencia, que es la posición 6. ¿Sí? Si no encuentra, va a retornar -1. Por otro lado, tenemos que decir que lastIndexOf devuelve un número. Es decir, que esto no es una instrucción válida. La tendríamos que escribir adentro de un system.out.println y entre paréntesis escribir todo esto, porque necesitamos mostrar un valor, ¿sí? O esta expresión, que es la invocación al lastIndexOf sobre la cadena S1, se la tenemos que asignar a una variable. Pero así no lo podemos escribir terminando con punto y coma, así solito. O está dentro de un system.out.print o se lo asignamos a una variable. Y el último método es el método compareTo. compareTo o compareA compara una cadena con otra. Compara la cadena 1 con la cadena 2 en el caso de Java. Y las compara, como son cadenas de caracteres, las compara lexicográficamente. Nosotros cuando comparamos números, los comparamos por su orden, ¿sí? Por su posición, digamos, dentro, o por su enumeración dentro del conjunto de los naturales, están todos son unos menor que otro, ¿sí? En el caso de que sean naturales enteros. Bueno, acá tenemos que comparar dos cadenas de caracteres. Por ejemplo, comparar la palabra aventura con la palabra so. La palabra aventura fue asignada a la variable entrada. Y escribimos entrada.compareTo so. ¿Sí? Estamos comparando la palabra aventura con la palabra so. Y podemos decir que aventura es menor que so. Es menor considerando el orden lexicográfico, que es equivalente a un orden alfabético, ¿sí? Sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Estamos comparando, después vamos a ver también en otra transparencia que primero deberíamos pasar a minúscula cada una de estas cadenas de caracteres. En este caso, entrada recibe un valor de una cadena de caracteres en minúscula y so ya está en minúscula. Pero cuando lo empleemos después en un programa, recordemos que primero lo tendremos que pasar a minúscula y ya vamos a mostrar otra transparencia al respecto. Decimos que aventura es menor que so porque aventura comienza con A, so comienza con Z, y si tenemos que ordenarlas alfabéticamente, aventura va antes que so porque la A está antes que la Z, ¿sí? Es su orden alfabético, es como el orden en un diccionario impreso. Realmente estaban ordenados alfabéticamente, así facilita la búsqueda. Bueno, si aventura compareTo lo comparamos con so, eso nos va a arrojar un valor negativo, en el caso de que aventura sea menor que so. Si estamos comparando una variable de tipo cadena de caracteres cuyo contenido es aventura con otra cadena de caracteres que es aventura, como las cadenas son iguales, compareTo va a retornar 0. Y si estamos comparando una cadena que es mayor lexicográficamente que otra, ya que aventura es mayor que abajo, ¿sí? Lexicográficamente, va a retornar un valor positivo. De acuerdo, si el valor es positivo, negativo o 0, nosotros vamos a poder ordenar distintas cadenas de caracteres. Por ejemplo, podría ser un problema, podría ser, solicite al usuario tres cadenas de caracteres y ordénelas lexicográficamente de menor a mayor. Podríamos utilizar compareTo para hacer comparaciones 2 a 2 e ir determinando y mostrando por pantalla cuál es la cadena que es menor que las otras dos y después comparar las otras dos restantes entre sí para decir cuál es menor que una que otra. Entonces, este compareTo compara de acuerdo al orden lexicográfico
y luego vamos a hablar también de ese orden en otra transparencia. Pero es como si fuera un orden alfabético. Profe, disculpe, una observación nada más. Me parece de que en la explicación hay algo mal. Mire, si el objeto CAD1 es menor que CAD1, nada más. Ah, sí. Si es menor, devuelve un valor negativo. Acá es CAD2. Sí, a eso me refería. Bien, después lo vamos a modificar. Gracias por la observación. Bueno, ya hemos repasado los últimos 4 métodos que nos faltaban y quería hacerles recordar una cosa. Nosotros vimos varios métodos, ¿sí? En la tabla anterior, además de los que vimos hoy, vimos también substring, vimos substring 2 versiones, charat, trim, to uppercase, to lowercase, equals, equals ignore case y longitud. De todo este conjunto de métodos, ¿qué pasa? Son muchos métodos que tiene esta clase, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que un tipo de dato determina los valores admisibles de una variable y las operaciones que se pueden realizar con ella? Bueno, este no es un tipo de dato primitivo, es un tipo de dato clase. Y la clase, en realidad, una de las cosas que tiene es que exporta un tipo. Es como que realiza, como que define un tipo. Y como todo tipo de dato, nosotros sabemos que determina cuáles son sus valores admisibles, y un string podemos decir que los valores admisibles que asume una variable de tipo string son siempre cadenas de caracteres. Su sintaxis es escribirlas entre comillas dobles. Y NetBeans además nos resalta todas las cadenas de caracteres y nos la muestra en naranja. Y en los apuntes que nosotros creamos, tanto en las transparencias como en los apuntes, también las resaltamos del mismo color, ¿sí? Pero recordemos eso, un tipo de dato determina los valores admisibles de una variable, en este caso una variable va a asumir valores cadenas de caracteres, y un tipo de dato también determina cuáles son las operaciones que se pueden realizar con las variables. Bueno, las operaciones que podemos realizar con una cadena de caracteres son todos estos métodos. Así como las operaciones que podemos hacer con un entero son sumar, restar, dividir y otras operaciones, módulo, por ejemplo, con un entero. Bueno, con este tipo de dato, cadena de caracteres, ¿qué podemos hacer? A una cadena podemos obtenerle su longitud, podemos verificar si el contenido de la cadena es igual al contenido de otra cadena, podemos comparar dos cadenas entre sí para ver si sus contenidos son iguales ignorando mayúscula y minúscula, podemos transformar una cadena de caracteres a minúscula, lo podemos pasar a mayúscula, le podemos remover espacios al principio y al final. Otro método que podemos hacer es obtener cuál es la posición de un carácter, obtener cuál es el carácter en una determinada posición de la cadena. Podemos obtener una subcadena de la cadena original. Podemos encontrar cuál es la posición o el índice de una subcadena en otra. E incluso podemos encontrar el último índice de una subcadena o comparar dos subcadenas entre sí. Todos estos son métodos, pero además de ser métodos, nos determinan, están determinados en la clase string estos métodos. Cada vez que nosotros decimos, bueno, tal variable es de tipo cadena de caracteres o es de tipo string, ya sabemos que con esa cadena de caracteres vamos a poder utilizar todos estos métodos y están provistos por Java, ¿sí? Son los métodos admisibles que podemos aplicar con una cadena. Incluso podemos concatenar dos cadenas con el método concat o utilizamos el operador más para concatenar cadenas en Java. Nos faltaría... Sí. Una pregunta, porque yo cuando estuve haciendo los ejercicios vi que también habían como un montón más de métodos además de eso. ¿Hay algún lugar en especial para ver todos los métodos de string o de cualquier otro tipo que haya en el programa, en NetBeans? No, mira, ahora
nosotros vemos este tema, cadena de caracteres, un poco en resolución y después vemos otro poco en desarrollo. En desarrollo ya lo vemos con mayor profundidad. Por ahora, lo más importante es que de esta tabla, ustedes van a poder hacer algunos ejercicios también en el cuestionario, ¿sí? El cuestionario del sábado, que es de cadena de caracteres, le va a preguntar ejercicios simples sobre esta tabla, ¿sí? Pero hay un conjunto muy numeroso de métodos. Los métodos, lo que te conviene siempre es googlear en algún buscador, poner Java, el nombre del método, y siempre no hay un lugar puntual donde buscar, ¿sí? Hay mucho material en lo que es la red. Lo importante que uno se tiene que concentrar en todos los métodos cuando uno va a utilizarlos es cuál es el objetivo del método, qué devuelve el método, bueno, y antes, por supuesto, qué parámetros pasarle, ¿sí? Qué parámetros recibe, qué devuelve y qué es lo que hace. Pero siempre uno tiene que terminar googleando o buscando cuál es el propósito de estos métodos, porque a no ser que uno los utilice periódicamente y en forma asidua, constantemente, los va a poder recordar. Si uno no los utiliza, no los recuerda. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que también ser capaces es de saber buscar y recordar justamente que lo importante es el objetivo del método, sus parámetros y el valor retornado. Y en relación a sus parámetros, volvemos a la correspondencia entre parámetros actuales y formales, y tenemos que recordar ahí que es importante la cantidad de parámetros, ¿sí? La conformidad de tipo de los parámetros actuales y formales, y el orden también, ¿sí? Siempre es muy importante respetar esas tres cosas. Bueno, comparación de cadenas, que es lo último que nos falta. Cuando nosotros queremos comparar, por ejemplo, una cadena con otra, lo que tenemos que utilizar es el método igual. Igual, entre paréntesis, cadena 1, cadena 2, en el caso de que estemos trabajando con pseudocódigo, o en Java podríamos escribir s.equals y entre paréntesis s2, o podríamos hacerlo al revés, s2.equals y entre paréntesis s1. Si las cadenas son estas y ambas tienen un contenido que es hola, que comienza con una inicial h y con el signo de admiración, es decir, son exactamente iguales, entonces el método igual en pseudocódigo o el método equals en el caso de Java compara cuáles son los contenidos de las cadenas. Y si comparamos la cadena S1 con la cadena S2 para estas cadenas particulares, el resultado sería true. ¿Por qué volvemos a revisar esto? Porque ahora vamos a ver cuál es el efecto de escribir S1 igual S2. El igual nosotros lo vamos a utilizar solamente para tipos de datos primitivos. Si queremos comparar dos variables que sean enteras, o dos variables reales, o dos variables carácter, o dos variables del tipo lógico. Para tipos de datos primitivos, que son estos cuatro, entero, real, carácter y lógico, empleamos el operador igual. Pero en el caso de cadenas de caracteres, no utilizamos el igual. Si queremos comparar el contenido de las cadenas de caracteres, utilizamos el método equals. Y ahora vamos a ver qué es lo que haría el igual. Este es un tema que damos ahora en resolución, pero lo volvemos a repasar en desarrollo de algoritmos, que es la próxima materia. Nosotros habíamos dicho que Java, cada vez que nosotros declaramos una variable de tipo string y le asignamos un valor, Java trabaja en memoria cuando nosotros hacemos una declaración y cuando hacemos una inicialización. Cuando nosotros declaramos una variable de tipo string, lo que hace Java es reservar una ubicación en memoria, que es esta mostrada en violeta, una ubicación de memoria o una celda de memoria,
en la cual va a almacenar una dirección o referencia. ¿Sí? Esa dirección todavía no la sabemos, pero con la declaración Java reserva un espacio en el cual va a almacenar una dirección. Eso es al momento de la declaración. Luego, cuando esta variable de tipo string se inicializa, el efecto que tiene es la cadena de caracteres se va a almacenar en otra ubicación de memoria, que es la ubicación esta amarilla que vemos en pantalla, en la cual va a almacenar esa cadena de caracteres. Y la referencia anterior ahora va a apuntar a la primera posición de esta celda de memoria que almacena la secuencia o cadena de caracteres. Repetimos, en una declaración lo que se hace es reservar un espacio en memoria para almacenar una dirección. Y en una inicialización lo que se hace es reservar otro espacio en memoria que va a contener la cadena de caracteres y una vez que está creado ese espacio en memoria que está representado por esta celda amarilla, la referencia anterior va a apuntar a la primera posición de memoria en la cual está esa secuencia o cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Y por qué distinguimos qué hace la declaración de la inicialización? Porque si nosotros comparamos S1 con S2, ¿sí? Lo que vamos a comparar son las direcciones. Las direcciones que están contenidas o almacenadas en estas celdas violetas. En cambio, si nosotros, en lugar de utilizar igual igual, utilizamos el operador equals, lo que vamos a comparar es el contenido de estas cadenas. ¿Sí? Fíjense, en este caso se crea una referencia para S1 y en esta declaración de S2 de tipo string se crea otra referencia para S2. Luego se inicializa la variable S1 con la cadena hola. Es decir, que S1 va a apuntar a la cadena esta, a la cadena hola, que es un lugar en memoria donde está almacenado una cadena de 5 caracteres que son HOLA, signo de admiración. Luego lo que estamos haciendo en esta tercera sentencia es lo referenciado por S1, ahora lo voy a copiar en la referencia S2. Es decir, que esta celda de memoria violeta que fue creada al momento de la declaración en esta primera línea, ahora va a apuntar al mismo lugar que apunta S1. Y si nosotros comparamos S1 igual con S2, lo que vamos a comparar es si sus referencias son iguales. En este caso, sus referencias son iguales. Y devolvería true. S1 igual S2. En cambio, si lo comparamos con este otro ejemplo, en el cual estamos creando un espacio para una referencia en S1, creando otro espacio para una referencia en S2, le asignamos a S1 la cadena de caracteres sola, esto va a estar almacenado en memoria, y ahora S1 apunta a esta posición de memoria que contiene hola y signo de admiración. Pero ahora no hacemos a S2 le asigno S1. Ahora le estamos asignando a S2 otra cadena de caracteres que dice hola. Entonces, ahora S2 apunta a otro lugar de memoria que dice hola. Tiene el mismo contenido, pero es otro lugar de memoria. Si nosotros escribimos, o dentro de una alternativa escribimos, si S1 es igual a S2, estas referencias no son iguales, porque cada una de ellas apunta a lugares de memoria distintas y va a retornar falso. Si para este mismo ejemplo nosotros utilizáramos el método equals y escribiéramos s1.equals de s2, ese equals me va a arrojar verdadero. ¿Por qué? Porque el contenido es igual. Pero si comparamos las referencias, sus referencias son distintas. Por eso el igual en este caso nos daría falso. En resumen, equals me permite comparar el contenido de dos cadenas de caracteres. Igual, lo que compara son las referencias de estas cadenas.
referencias o direcciones. ¿Hay alguna consulta? ¿Quedó claro entonces? ¿Podría ser que en algún caso se pueda llegar a necesitar usar un doble, o sea, un igual en vez de un equals? Sí, a veces se necesita. Ya vamos a ver en una próxima materia, que es desarrollo, algún ejemplo. Lo que sí es importante que vos conozcas esa diferencia porque en esta materia lo que hacemos por lo general es comparar el contenido de las cadenas de caracteres. Es por ello que decimos, bueno, utilicemos equals. El día de mañana, cuando necesitemos comparar sus referencias, vamos a utilizar el igual igual. Pero estaríamos comparando direcciones de memoria, no contenidos. ¿Sí? Bueno, este tema, cadena de caracteres, lo vemos en profundidad nuevamente en desarrollo de algoritmos. Algunos ejemplos más complejos tal vez, ¿sí? ¿Qué es importante de cadena de caracteres para el segundo parcial? Bueno, hay tres métodos que son fundamentales: longitud, carácter en posición y equals, o igual. Longitud es len, carácter en posición es charat, y equals, que es igual. Esos son los tres métodos más potentes, porque con esos tres podemos recorrer una cadena y todos los otros métodos se pueden reescribir por nosotros mismos para que tengan, es decir, nosotros podríamos construir un método a minúscula en el cual recibimos una cadena y la transformamos en minúscula. Lo podemos escribir por nuestra propia cuenta. Y para escribirlo por nuestra propia cuenta utilizaríamos estos métodos que son len, charat. Con len y charat nos alcanzaría. Pero por lo general nosotros utilizamos ya un método que está creado, lo utilizamos directamente. Por ejemplo, a minúscula sería utilizar el método toLowerCase, ¿sí? de Java. Generalmente no escribimos los métodos de vuelta. Pero lo que tenemos que saber sí es que hay tres métodos fundamentales que son longitud, carácter en posición e igual. Y lo que tenemos y esperamos de esta materia de resolución, en este primer recorrido de cadena de caracteres, es poder realizar recorridos de una cadena. Ya habíamos dicho que habían dos tipos de recorridos: recorridos completos o exhaustivos, en el caso de que recorremos desde la posición 0 hasta la última posición, que es longitud -1. Ese es un recorrido completo. Y un recorrido parcial es recorrer hasta que se cumpla una condición. Se cumplió la condición y paramos de recorrer. Ese es un recorrido parcial, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos que contar la cantidad de vocales de una cadena, tendríamos que hacer un recorrido completo, porque tenemos que empezar desde la primera posición hasta la última y chequear si cada uno de los caracteres de esa cadena es igual a una de las vocales, tanto minúsculas como mayúsculas. Tenemos que hacer un recorrido completo y en ese caso utilizamos una estructura repetitiva para. En cambio, si el problema es verificar si una cadena de caracteres contiene una vocal, ese es un problema totalmente distinto y es un recorrido parcial, porque tenemos que empezar a recorrer la cadena y en el momento que encontramos una vocal, bueno, ya podemos decir que existe una vocal y que es verdadero que existe una vocal, en cuyo caso el recorrido es parcial. Recorremos una cadena hasta que se cumple una condición. Se cumplió la condición y cortamos de recorrer la cadena. Terminó nuestro cometido, nuestro objetivo. Ese es un recorrido parcial. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer. Hacer los dos tipos de recorrido, determinar a nivel de diseño cuáles son las estructuras más adecuadas que tenemos que emplear. Y por otro lado, tenemos que recordar los tres métodos más importantes y saber
hacer estos recorridos, ampliarlos, ¿sí? Recorrer la cadena, utilizar acumuladores, en el caso de que haya que contar cantidad de vocales, utilizar un acumulador. ¿Qué más? Tenemos que poder saber operar con la cadena. Por ejemplo, dado una cadena, duplicar cada una de sus caracteres o invertir una cadena, ¿sí? O dado una cadena, reemplazar todas sus vocales por asteriscos. Ese tipo de tratamiento de cadenas es lo que se espera de la resolución. Después, en desarrollo, hacemos otro tipo digamos, de operaciones o tratamiento con las cadenas. Y también es una aproximación a una colección de elementos, porque una cadena de caracteres es una secuencia de caracteres, cada uno en distintas posiciones. Y es la primera vez que estamos haciendo un recorrido de una colección simple como una cadena de caracteres. Más adelante vamos a utilizar otras colecciones. En el caso de desarrollo de algoritmos utilizamos arreglos unidimensionales, arreglos bidimensionales para el caso de matrices, eso en desarrollo. Y después, en otra materia, que es la primera del segundo año, en estructura de datos, van a haber otras estructuras de datos, que también son colecciones, como listas, como pilas, como colas. Son distintas estructuras de datos que tienen distinta lógica. Y es una potencialidad de todo lenguaje orientado a objeto, la manipulación de colecciones. Esta es la primera aproximación a una colección de elementos que son todos del mismo tipo, caracteres, y cada uno de estos caracteres está en posiciones que están enumeradas en forma secuencial, de la posición 0 a la longitud -1. Bueno, estas transparencias continúan con algunos ejemplos para comparar con igual, igual e equals. Eso lo van a ver ustedes, lo dejo como ejemplo. Pueden pasar a Java y ver estos ejemplos. Vamos a mencionar dos cosas que les había mencionado antes. Primero, el tema de la comparación entre dos cadenas de caracteres con compareTo. Ese método, compareTo o compareA en el caso del pseudocódigo, compara lexicográficamente. ¿Qué significa? Que si las palabras están escritas todas con minúsculas o todas con mayúsculas, es como si la comparación fuera alfabética. Pero, si no, si la cadena de caracteres involucra números o combinaciones de minúsculas y mayúsculas, hay que tener muy presente que en la tabla Unicode los dígitos están antes que las letras. Y a su vez, las mayúsculas están antes que las minúsculas. Es decir, que tenemos que pensar que un número siempre va a ser menor comparado lexicográficamente con cualquier letra o palabra. Y a su vez, si comparamos dos palabras entre sí y una comienza con mayúscula y la otra comienza con minúscula, la primera que comienza con mayúscula va a ser menor que una que comienza con minúscula. ¿Por qué? Porque las letras mayúsculas están antes de las letras minúsculas en la tabla de caracteres Unicode, que es la que utiliza, por ejemplo, Java. El carácter blanco también está antes que los dígitos y las letras. A su vez, por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos. Tenemos dos cadenas de caracteres. S1 que recibe la cadena hola que comienza con mayúscula y S2 con la cadena hola que comienza con minúscula. Si nosotros escribiéramos S1.compareTo a S2, ¿sí? Estaríamos comparando la cadena S1 que comienza con mayúscula y la otra que comienza con minúscula. Y eso indicaría que S1, en realidad, como es menor que S2, porque S1 comienza con mayúscula y las mayúsculas están antes que las minúsculas, eso va a arrojar un valor que, según la tabla, si es menor, da negativo. ¿Sí? Si vemos la tabla, compareTo, si una cadena es menor que otra,
retorna un valor negativo. Volviendo a la transparencia anterior, si comparamos S1.compareTo a S2, me arrojaría un valor negativo. En cambio, si nosotros queremos verificar si dicen lo mismo, más allá de si está en mayúscula o minúscula, lo que dice esta transparencia es que primero tendríamos que transformar cada una de estas cadenas a minúscula. S1 lo pasamos a minúscula con el método toLowerCase y después sobre esta cadena resultante, S1.toLowerCase, ahora representa la cadena minúscula. Comparamos con la cadena S2 transformada a minúscula. Es decir, que si ambas las transformamos a minúscula y las comparamos entre sí, bueno, ahora la comparación va a ser S1 en minúscula va a decir hola y S2 en minúscula va a decir hola. Las dos con minúscula, sus contenidos son iguales. Y podemos decir que va a ser igual a 0, porque cuando son iguales, compareTo arroja el valor 0. Entonces, para recordar que si queremos comparar dos cadenas una con otra, tenemos que prestar mucha atención si están escritas ambas en minúscula o ambas a mayúscula. ¿Sí? ¿Alguna consulta que tengan? ¿No? ¿No hay consultas? Bueno, vamos a hacer una observación de esto, porque se quedaron muy callados. ¿Están viendo la página en blanco que está escrita acá? Hola, sería. Sí. Bien. Voy a escribir de vuelta esta sentencia. Le voy a quitar los espacios porque 2×3, cuando uno copia de las transparencias, le agrega espacios. Fíjense. Ustedes vieron funciones en la secundaria y seguramente deben haber hecho algún repaso de funciones en el curso introductorio, ¿no? Sí, algo vimos, sí. Bueno, ¿se acuerdan que había composición de funciones y, por ejemplo, podíamos escribir g de f de x? Esto es composición de funciones, ¿sí? Bueno, fíjense la importancia y por qué las ciencias de computación y la licenciatura en sistemas es muy riguroso y además confía en algunos conceptos de matemática. ¿Eso qué significa? Que una vez que calculamos el valor de f para la variable x, eso nos arroja un resultado que puede ser utilizado como un argumento para la función g. Eso se llama, en el tema de matemáticas, composición de funciones. Y acá nosotros estamos escribiendo toda una sentencia que en realidad es la misma idea de composición de funciones. ¿Por qué? Porque acá tenemos S1.toLowerCase, ¿sí? Y acá tenemos S2.toLowerCase. Lo que hacen estas dos expresiones, podemos decir, son expresiones, es a S1 lo paso a minúscula, ¿sí? El resultado de S1.toLowerCase es una nueva cadena, que es la cadena S1 transformada a minúscula. Esa nueva cadena es la cadena sobre la cual va a actuar el método compareTo, que lo va a comparar contra una cadena que se obtiene de la siguiente forma. A S2 la paso a minúscula y esa es una nueva cadena que es S2 transformada a minúscula. Y estamos comparando S1 pasado a minúscula con S2 transformado a minúscula. Fíjense que acá, de alguna forma, lo que estamos viendo es una suerte, digamos, de composición de funciones.
Y tenemos que ser muy criteriosos de saber qué es lo que devuelve tu lowercase. Tu lowercase devuelve una cadena de caracteres transformada a minúscula. Y como todo esto me arroja una cadena, o me devuelve una cadena, bueno, esa cadena la puedo utilizar como el argumento del método compareTo. Esta otra cadena es la cadena sobre la cual actúa compareTo. compareTo va a comparar esta cadena, que es la cadena S1 transformada a minúscula, con esta otra cadena, que es S2 transformada a minúscula. Y lo que estamos haciendo acá es una composición. Y la composición de los llamados y de la utilización de métodos de cadena de caracteres está confiando en la conformidad de tipo, ¿sí? Es decir, yo tengo que verificar que lo que me devuelve tu lowercase, ¿sí? Que en particular tu lowercase me devuelve una string, es conforme con el argumento que espera compareTo. Tenemos que pensar también que lo que devuelve tu lowercase, que es una cadena, es conforme en tipo con aquel argumento en el cual opera el compareTo. Y siempre todo reside en eso, en que hagamos una buena composición, que la composición que nosotros escribimos esté bien escrita, que la conformidad de tipo sea la adecuada y que Java nos va a ayudar porque todo lo que escribimos, Java lo corrige las conformidades de tipo. Y si encuentra que a veces la ampliamos mal, hay un error sintáctico que Java va a marcar, ¿sí? Entonces, hay cosas que son simples dentro de la resolución, pero de alguna forma ya estamos abriendo un espacio muy importante que ustedes tienen que comenzar a ver con detalle, porque la conformidad de tipo, la invocación a métodos y utilizar métodos unos con otros en forma compuesta tiene su complejidad. Bueno, terminamos con esto, el punto de cadena de caracteres. Acá hay otro ejemplo que también lo van a poder recorrer. Y ahí terminamos el tema de cadena de caracteres. Ahora sí se ve. Muy bien, bueno. Disculpen, pero tengo algunos problemas con mi máquina debido a la edición de video. Hemos editado un montón de clases y, bueno, me está llenando la máquina. Imagínense que cada clase está duplicada, así que la edición de video también es bastante costosa y además ocupa mucho espacio. Y no he borrado las clases anteriores porque tenía intenciones de subirlas al espacio de videos de la universidad y bueno, no he tenido tiempo para procesarlo. Bueno, la idea de ahora es iniciar un caminito corto de ir mostrando algunos ejemplos de ejercicios típicos de un segundo parcial y lo mismo vamos a hacer la semana que viene, el día jueves, ¿sí? Como les decía, el sábado este es el cuestionario, el otro sábado es el parcial y después del parcial ahí ya vamos a dividirnos en distintos grupos. Aquellos que tienen más de 80 puntos en ambos parciales van a conformar un grupo que va a ir hacia la promoción y aquellos que en realidad desaprobaron uno o dos parciales van a conformar otro grupo en el cual vamos a seguir trabajando para prepararnos para el integral. Es decir, que aprovecharemos los espacios de teoría para hacer actividades más bien prácticas y repasar ejercicios ya sea del primer parcial o del segundo parcial. Hoy vamos a ver 3 ejercicios, quizás veamos 2 por la reducción de tiempo. El primero de ellos es ejemplificar cómo va a ser el enunciado de un ejercicio del tipo una pirámide. Una pirámide, un triángulo como la que está acá abajo mostrada. El enunciado va a decir algo así, como diseñe un módulo que dado un número n entre 1 y 7, imprima un triángulo similar al que está debajo. Escriba el algoritmo principal que lea la cantidad de líneas deseadas y si es menor
y si es mayor o igual a 1 y menor o igual a 7, imprima el triángulo, si no, imprima un mensaje de error. Tu solución deberá emplear estructuras repetitivas anidadas y deberá modularizar. ¿Sí? La idea es que en el módulo vamos a enviarle simplemente la cantidad de líneas y ese módulo no va a retornar nada porque todo lo que va a hacer lo va a mostrar por pantalla. Y a su vez vamos a tener un algoritmo principal que le va a pedir al usuario una cantidad de líneas. Si la cantidad de líneas está entre 1 y 7 inclusive, va a llamar al módulo que muestra el triángulo o pirámide, y si no, va a mostrar un mensaje de error. Acá el ejemplo está mostrado para n igual 4, es decir, cuando la cantidad de líneas es 4. Pero si la cantidad de líneas es 5, la pirámide tendría, digamos, una línea adicional que es mostrar los números 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el enunciado, ¿sí? Este es un ejemplo de pirámide conocido. Y ahora vamos a mostrar cómo sería ese algoritmo principal, que es tan sencillo como declarar una variable entero llamada líneas, le pedimos al usuario que ingrese la cantidad de líneas, leemos la cantidad de líneas en esa variable que declaramos antes, y tenemos una estructura alternativa que dice, si la línea es mayor o igual que 1 y menor o igual que 7, entonces llamamos a pirámides con este parámetro que es líneas. Y si no, escribimos un mensaje de error. Es justamente lo que dice acá. Escribe un algoritmo que lea la cantidad de líneas deseadas, si es mayor o igual a 1, menor o igual a 7, imprima el triángulo, si no, imprima un mensaje. Este es el mensaje. Ahora vamos a ver cómo pirámide muestra una pirámide que es como la que mostrábamos hace un rato. Este tema de pirámides, para aquellos que faltaron a la clase de estructuras repetitivas anidadas, tienen que ver esa clase, la tienen que repasar, son 2 horas que estuvimos trabajando acá con el tema de pirámides. Hoy lo que vamos a hacer es mostrar este ejemplo sencillo que muestra números 1 en la fila 1, 1, 2 en la fila 2, 1, 2, 3 en la fila 3, 1, 2, 3, 4 en la fila 4. Recibe como parámetro las líneas, es un entero, retorna vacío porque todo lo que hace lo muestra por pantalla. Este módulo tiene un comentario, siempre es importante incluir un comentario, eso también no se olvida en el parcial. Este módulo construye una pirámide de acuerdo a la cantidad de líneas, define 2 variables, fila y columna de tipo entero, y va a utilizar una estructura repetitiva anidada, en el cual la estructura repetitiva más externa dice para fila desde 1 hasta la cantidad de líneas. ¿Cuántas filas va a tener la pirámide o ese triángulo? Tantos como la cantidad de líneas que reciba por parámetro. Por ejemplo, si la cantidad de líneas es 4, esta pirámide tiene 4 filas. 1, 2, 3 y 4. Aquel factor de control de las líneas está representado por esta estructura más externa, que controla la cantidad de líneas o filas. Y la más interna lo que hace es mostrar los elementos en cada columna. ¿Cuáles son los elementos en cada columna? Esta es la columna 1, esta es la columna 2, la columna 3, la columna 4. Entonces, para la fila 1, cuando fila va desde 1, imaginemos que la cantidad de líneas es 4. Bueno, fila va a ir desde 1 hasta 4. ¿Sí? Para la fila 1, este para más interno dice que columna va desde 1 hasta 1. Desde 1 hasta 1 solamente va a mostrar el valor de columna, que es 1. Cuando fila vale 2, en la próxima iteración de la estructura repetitiva más externa, columna va a ir desde 1 hasta 2. Es decir, que va a mostrar los elementos en las columnas 1 y 2, sin salto de línea. Y después cuando la fila vale 3, columna va desde 1 hasta 3. Y finalmente cuando la fila vale 4, columna va desde 1 hasta 4. ¿Sí? Esta estructura repetitiva ya la vimos. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo ahora a continuación de mostrar cómo sería su traza, porque además nos van a pedir una traza de la pirámide
¿sí? Que nosotros vamos a tener que completar. ¿Se acuerdan que hace un rato, al principio de la clase, yo le había mostrado un documento que tenía 136 pirámides o tablas? Bueno, esos 136 ejemplos, este es uno de los ejemplos. Es el primer ejemplo de esos 136 casos. La idea es que ahí tienen 136 ejercicios que ustedes pueden utilizar y probar, ¿sí? Desde ejemplos sencillos hasta ejemplos más complejos. Cualquiera de ellos puede ser evaluado en el parcial. Es por eso que ahí los tienen a todos. No es necesario que los hagan a todos. Es importante que comiencen a pensar cuál es la diferencia entre una pirámide y otra, ¿sí? A veces las pirámides están así y a veces están invertidas, ¿sí? Están con este formato de la manito, ¿sí? Una cosa así. Fíjense, vamos a hacer una traza. Primero se ejecuta este algoritmo principal, que le dice al usuario, ingrese la cantidad de líneas, es lo que se muestra. Esta es la tabla del programa principal. Tiene tantas columnas como variables, tiene una sola variable que es líneas y una columna adicional que es la salida. Le pide al usuario la cantidad de líneas y el usuario indica que la cantidad de líneas son 4. ¿Sí? Luego, el algoritmo principal, luego de leer la cantidad de líneas, verifica que si líneas está entre 1 y 7, como 4 está entre 1 y 7, entonces llama a pirámide de líneas. Si no, hubiera mostrado el mensaje de error. Cuando llama a pirámides con el valor de líneas, que es 4, lin, que es su parámetro formal, recibe el valor 4. Hacemos una tabla distinta para el módulo que se llama pirámides. Tiene tantas columnas como parámetros, en este caso tenemos un solo parámetro, que es lin, y tantas columnas adicionales como variables, y una columna adicional en el caso de que tenga un valor retornado. Pero este algoritmo, pirámides, retorna vacío, así que no ponemos la columna valor retornado. Ponemos una columna para lin y otra columna para las variables fila y col. ¿Sí? Bueno, lin vale 4. Fila va a ir desde 1 hasta 4. Y columna va a ir siempre desde 1 hasta fila. Cuando fila vale 1, que es la primera iteración, columna va a ir desde 1 hasta 1. Cuando columna recibe el valor 1, muestra el primer valor 1 en esta fila, que es la primera fila de la pirámide. Luego, mostró el valor de 1, sin salto de línea. Ahora fila vale 2, el siguiente valor de columna. Pero 2 es mayor que 1, porque columna iba desde 1 hasta 1. Entonces, no ejecuta nada de este para, ejecuta la siguiente instrucción, que es escribir un espacio con salto de línea. Después de este 1, escribe un espacio y salta de línea a la siguiente línea. Va a empezar a mostrar los elementos de la segunda fila. Ahora fila vale 2. ¿Sí? Cuando fila vale 2, se empieza a ejecutar este cuerpo de instrucciones. Entonces, para este para, columna va desde 1 hasta 2. Va a iterar 2 veces. En cada iteración va a mostrar el valor de columna. Cuando columna vale 1, ¿sí? Para la fila 2, columna vale 1, muestra el valor 1 en la segunda fila. Luego y se incrementa, columna se incrementa, ahora columna vale 2, muestra el valor de columna igual 2, ¿sí? Luego se incrementa, vale 3, pero dijimos que columna va desde 1 hasta 2. Entonces, cuando vale 3, termina la iteración, a continuación escribe un espacio en blanco y salta de línea. ¿Sí? Luego fila se incrementa, ahora vale 3, y columna va desde 1 hasta 3. Cada uno de los valores de columna muestra cada uno de los valores mostrados en la tercera fila, uno a continuación de otro porque escriben por pantalla sin salto de línea. Esto es cuando fila vale 3. Columna asume los valores 1, 2 y 3. Cuando asume el valor 4 ya no vuelve a entrar en la estructura para más interna, escribe un espacio, salta de línea, y cuando fila vale 4, los valores de columna son del 1 al 4, que son los últimos valores mostrados. Este es un ejemplo de una traza, más bien rápido,
tienen otros ejemplos de trazas en la clase de pirámides. ¿Qué tengo para decirles? Bueno, tengo para decirles que está la tabla con los 136 ejemplos y esos 136 ejemplos tienen algunos puntos de variación, ¿sí? Hay algunas pirámides que son pirámides simples, otras que están invertidas, ¿sí? Hay algunas que no son pirámides, son tablas y muestran tablas del estilo triangular superior o triangular inferior, que también lo vimos en otra de las clases, ¿sí? Hay pirámides que solamente tienen números, como por ejemplo este caso, pero también podrían ser de letras. Entonces, en lugar de números tenemos letras y ponemos A, AB, ABC, ABCD, ¿sí? Entonces, siempre hay algún punto de variación. O a veces tienen en las filas impares tienen números y en las filas pares tienen letras. Fila 1, 1. Fila 2, AB. Fila 3, 1, 2, 3. Fila 4, A, B, C, D. ¿Sí? A veces las letras están en las filas pares, a veces las letras están en filas impares. A veces las letras están en las columnas pares, a veces las letras están en las columnas impares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a parar de compartir acá. Y voy a compartir que están viendo la página de PEDCO. En la página de PEDCO, al final dice 136 pirámides y tablas. Si hacen clic en este documento, van a abrir el ejemplo de las 136 pirámides y tablas que les muestro hoy. Este es el primer ejemplo, ¿sí? Es el ejemplo más conocido. Bueno, acá, fíjense, no dejé un espacio entre los elementos, es la única diferencia del ejemplo que vimos recién. Yo les pregunto ahora, si en lugar de mostrar esta salida, tendrían que hacer esta salida, ¿qué cambiarían en el programa que mostramos recién? Recuerden que nosotros habíamos mostrado una pirámide que tenía una estructura repetitiva anidada que escribía el valor de la columna. Le sumamos 1 a la columna. Exactamente. Simplemente le sumamos 1 a la columna. Eso es lo que ustedes se tienen que dar cuenta. Siempre partiendo del caso original, le sumamos 1 a la columna. Y si en lugar de este tuvieran que escribir esto, que está resaltado ahora, que son letras A, AB, ABC, ABCD, ¿cuál sería el cambio, la modificación? En lugar de escribir col, ¿qué escribirían? ¿Alguno que se acuerde de la clase anterior? Bueno, no lo recuerdan, posiblemente. En lugar de escribir col, tienen que escribir transformar de col, donde transformar es un módulo que recibe un número entero y lo transforma por su letra correspondiente. ¿Se acuerdan que había un método transformar que recibía un entero y devolvía un carácter? Bueno, ese método tiene que tener un switch o una estructura según, una estructura selectiva, que en el caso de recibir un 1, devuelve una A. Si recibe un 2, devuelve una B. Si resuelve un 3, devuelve una C. ¿Sí?
Eso no se lo acordaban. Recuerden que hay un método que es transformar, que transforma un número en una letra. Ahora les hago otra pregunta y espero que me puedan responder esta. Vamos a volver a los números. Nosotros vimos un ejemplo, una estructura repetitiva anidada que mostraba esta pirámide. ¿Cómo harían para mostrar esta? Que en lugar de tener números que se incrementan en forma consecutiva, ¿qué cambiarían en el algoritmo para mostrar esa pirámide que está resaltada? La dirección del for, ¿Qué escribirías distinto? o sea, en vez de más, menos. Bueno, fíjate que para esta pirámide decía, para columna, desde 1 hasta fila. ¿Cómo sería para este caso? Cambiar del lado del inicio hasta el hasta. Bueno, ¿cómo se escribiría? Si la anterior dice para columna desde 1 hasta fila, paso 1. ¿Cómo escribirías ese mismo para producir esta pirámide? De fila a columna. A ver, volvamos al ejemplo. El ejemplo que vimos nosotros decía, el para más interno, para col desde 1 hasta el valor de fila, paso 1. ¿Sí? Escríbanlo. Para col desde 1 hasta fila, paso 1. ¿Qué debería decir ahora ese para este caso? Paso menos 1, hasta que haga el paso inverso al revés. Paso menos. Te escucho. Que empiece para col, col se le asigna fila, porque el primer número siempre es el número de la fila. Tal cual. Y de ahí sería hasta, perdón que lo pienso. Para col desde el valor fila, ¿hasta qué valor? Hasta fila menos 1, no, hasta col menos 1. Fíjense que es al revés del anterior. Si el anterior decía para col desde 1 hasta fila, este dice para col desde fila hasta... ¿Cuál es el último valor que asume col? Fíjense acá, ¿cuál es el último valor que tiene col? Sí, 1. 1. Entonces, lo único que tendríamos que cambiar del ejercicio que vimos recién es la estructura para más interna, y para producir esa pirámide que está resaltada sería para col desde fila hasta 1, paso menos 1. ¿Sí? Y si dijimos que esta, fíjense, era simplemente mostrar col más 1, bueno, acá también vamos a mostrar col más 1. Pero también tenemos que hacer un cambio en el para de la columna. Esta pirámide que está resaltada, en esta pirámide los números van creciendo, ¿sí? Y en esta pirámide los números van decreciendo. Bueno, acá tienen todo un ejercicio para probar con pirámides, ¿sí? De esta pirámide que mostraba col a esta, es mostrar col más 1. De esta pirámide a esta, lo único que modificamos es el para más interno y decimos para col desde fila hasta 1, paso menos 1. ¿Sí? Y en esta es lo mismo, para col desde fila hasta 1,
paso menos 1, pero vamos a mostrar col más 1. Tienen que ejercitarse con pirámides y ver, acá tienen un montón de ejemplos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? Que a veces mostramos col, a veces mostramos col más 1. A veces los números van creciendo, otras veces van decreciendo. A veces utilizamos números como en esta, otras veces llamamos al módulo transformar para mostrar letras. A veces las pirámides están así paradas y otras veces están invertidas. El ejemplo de una pirámide invertida lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? A veces podemos mostrar una matriz así de este estilo. ¿Sí? A veces mostramos en las columnas que son pares, letras en lugar de números. Entonces vamos a llamar al módulo transformar cuando la columna sea par. Y otras veces llamamos al módulo transformar cuando la fila es par. Siempre hay algún punto de variación, pero en realidad la variación hace que utilicemos una estructura alternativa, ¿sí? En el caso de que estemos comprobando o chequeando fila par o fila impar, o columna par o columna impar, ahí utilizamos una alternativa. A veces la variación está en la variable que le sumamos 1, a veces están en los índices de la estructura repetitiva. Esa combinación de variaciones es la que permite mostrar todas estas 136 pirámides que ustedes ya pueden comenzar a ejercitarse. ¿Sí? Hay que hacer mucha práctica. Bueno, habíamos visto recién pirámides. Recuerden que el enunciado de la pirámide siempre va a pedirle un programa principal, ¿sí? Y el módulo de la pirámide. ¿Cómo construir este módulo? ¿Qué líneas escribir? Son 3 líneas, pero esas 3 líneas son muy importantes darse cuenta de qué es lo que hay que escribir. Hay que escribir en este valor de inicio, en este valor de fin, qué paso hay que dar, si 1, menos 1, qué escribir acá, ¿sí? Si hay que poner una estructura alternativa, ¿sí? Acá en esta parte de la estructura repetitiva anidada, si hay que agregar una alternativa para distinguir entre filas pares o impares, columnas pares o impares. Esa es la potencialidad de la combinación, que es lo que se evalúa como, digamos, lo máximo de complejidad de esta materia. Y en eso, yo lo que les pido es, si bien el cuestionario que ustedes van a hacer el sábado es simple, porque requiere más de interpretación, de lectura, de código, más que de escribir por cuenta de ustedes, el segundo parcial requiere que ustedes lleguen al segundo parcial con cierta ejercitación. Y para eso les pido que se concentren, hagan mucha práctica de pirámides, mucha práctica, ¿sí? No es que, yo a pirámide lo entiendo, entendí la clase, listo, voy a hacer la pirámide o la primera pirámide al segundo parcial. No, la idea es que ustedes tienen que hacer práctica. Si no la hicieron, bueno, no hay problema. Para el segundo parcial quedan alrededor de 7, 8, 9 días. En 9 días pueden hacer la práctica que no hicieron, por ejemplo, hasta ahora. Todos los días hacen una decena de pirámides, ¿sí? Y con hacer una decena por día van a llegar al parcial y el día que se les asigna una de esas 136 pirámides no van a tener ningún problema. Pero si no hicieron práctica, no les vamos a poder garantizar de que van a poder aprobar el segundo parcial. Entonces, no es que nosotros lo querramos asustar, pero se tienen que poner a hacer práctica. Sin práctica, esta materia no la van a poder, digamos, atravesar de la mejor forma. ¿Cuál es la mejor forma? Aprobar el segundo parcial, llegar a una promoción en lo posible o a un aprobado para ya
tener cursada la materia y enfocarme para preparar el final, ¿sí? A ver, si ustedes desaprueban, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque tenemos un periodo de integración, tenemos un recuperatorio integral, nos vamos a preparar para el recuperatorio integral. Pero la idea es no llegar al recuperatorio, tratar de sacarla de la mejor forma. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a un ejercicio, a mostrar ahora un ejercicio que es de menor complejidad de la pirámide, ¿sí? Pero es un ejercicio típico de parcial. En este ejercicio hay que especificar la solución en pseudocódigo. Dice, en una estación de servicio, el litro de nafta super cuesta tantos pesos, de nafta premium 61, de gasoil 57. Desarrollar un programa para la estación para indicarle cuándo se ha recaudado 100.000 pesos por venta de combustible. A cada cliente se le va a solicitar la cantidad de litros y el tipo de combustible. Por ejemplo, le preguntamos a un usuario, bueno, ¿cuánto quiere cargar? ¿Cuántos litros quiere? 10 litros. 10 litros no, 20 litros de gasoil nos dice. ¿Sí? Nos indica el tipo y la cantidad de litros. El programa va a mostrar el monto que le vamos a cobrar a cada cliente y cuando se hayan vendido 100.000 pesos de muchos clientes, ¿sí? Cuando se haya logrado la venta de 100.000 pesos, el programa va a mostrar la cantidad de litros vendidos por cada tipo de combustible. Hay que desarrollar una solución definiendo un módulo llamado monto a cobrar, el cual será invocado desde el algoritmo principal. Es decir, ya ahí nos está diciendo que va a haber un algoritmo principal y un módulo que se llama monto a cobrar, cuyos parámetros serán la cantidad de litros y el tipo de combustible. Antes de mostrar la solución, yo les pregunto a ustedes, ¿qué estructura repetitiva utilizarían para resolver este problema? La selección adecuada de la estructura repetitiva es muy importante a nivel de diseño, ¿sí? Repetir hasta. Un repetir hasta. ¿Por qué? Porque mientras el monto de seguro sea menor o igual a 100.000, que siga cobrando por cada cliente y hasta que llegue ahí. Claro. Repetir hasta que el monto sea superior al 100.000. Claro. ¿Sí? Bueno, exacto. Esa es la estructura más adecuada. Si ustedes lo resuelven con un mientras, se lo corregiríamos bien también. Pero la más adecuada es un repetir hasta. Si ustedes lo resuelven con un para, ahí sí, tendrían problemas. Ahí le corregimos como que no se ha seleccionado bien la estructura repetitiva. ¿Sí? Es sí o sí, o un mientras o un repetir hasta. Lo más acertado es un repetir hasta. ¿Por qué? Porque como mínimo se tiene que iterar una vez. Vamos a suponer que al menos va a venir un cliente que va a solicitar una cierta cantidad de litros, es decir, siempre al menos uno va a entrar. Si en la primera venta, digamos, ya superamos los 100.000 pesos porque vino con un camión que tiene un montón de capacidad de combustible, bueno, si superamos los 100.000 pesos, ya dejamos de iterar. Vamos a repetir hasta que la venta sea mayor que 100.000 pesos. Entonces vamos a utilizar un repetir hasta. Bueno, por otro lado, ¿cómo resolverían esta parte del programa, del algoritmo que nos piden construir? Dice que debemos mostrar el total de litros vendidos por cada tipo de combustible. ¿Qué estructura o qué variables, qué utilizarían para enfocarnos en ese requerimiento? ¿Se les ocurre alguno?
¿no? Dice, el programa mostrará el total de litros vendidos de cada tipo de combustible. ¿Qué necesitaríamos? Una variable acumuladora. Sí, una variable acumuladora. ¿Una sola? Una por cada tipo. Una por cada tipo. Esa es la respuesta. Una por cada tipo. Pero está bien. El primero identificó la estrategia de la variable, es acumuladora, y el segundo alumno dijo las cantidades. 3. Una por cada tipo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver el algoritmo principal. En el algoritmo principal hay 3 variables acumuladoras, una por cada tipo de combustible, Acum Super, Acum Premium y Acum Gasoil. Hay otra variable acumuladora que se llama sumatoria, cuyo objetivo es sumar y acumular cada una de las ventas realizadas a los distintos clientes. ¿Sí? A cada cliente le vendimos una cierta cantidad de combustible y le cobramos X cantidad de pesos. Bueno, la cantidad de pesos que hemos recibido por cada venta se acumulan en sumatoria. La variable litros, que nos va a permitir almacenar cuántos litros quiere una persona, y la variable valor, que va a recibir el valor de la invocación al método de cobrar. Todas las variables acumuladoras reciben un valor inicial de 0.0, porque son reales. Y acá está el programa principal. O sea, ya habíamos visto la declaración de variables, las inicializaciones, y acá tenemos el repetir hasta. Bueno, acá el número dice 2000, pero debería ser 100.000, dijimos, ¿no? Repetir hasta que la sumatoria, ¿sí?, de ventas tenga un valor mayor a 100.000 pesos. Cuando la sumatoria de lo vendido sea mayor que 100.000 pesos, deja de repetir. ¿Sí? Recuerden que repetir hasta repite mientras esta expresión sea falso. Es decir, mientras la cantidad de dinero que cobramos sea inferior a 100.000, sigue repitiendo. En el momento que sea verdadero, es decir, que la sumatoria sea mayor a 100.000 pesos, dejó de repetir y va a ejecutar estas líneas. ¿Qué hace en cada repetición? Dice un cartel, datos de la venta. Ingresa el tipo de combustible. El tipo de combustible se lee en una variable tipo C. De acá sería bueno escribir un cartel más significativo que diga, ingresa el tipo de combustible y entre paréntesis, carácter S para Super, carácter P para Premium, carácter G para Gasoil. Construir carteles significativos aumenta también la legibilidad del programa. Leemos el tipo de combustible en la variable tipo C. Después escribimos otro cartel que diga, ingrese la cantidad de litros. Leemos la cantidad de litros que desea cargar el usuario en la variable litros. Y luego llamamos con esos litros y tipo de combustible al método monto a cobrar, que va a calcular cuánto hay que cobrarle a cada usuario. ¿Sí? Ese monto retornado se lo asignamos a la variable valor, que es la que se acumula en la variable sumatoria, y después, según el tipo de combustible, si el tipo de combustible es super, acumulamos en la variable acum super la cantidad de litros vendidos de ese tipo de combustible. Y si es premium, lo que vendimos, acumulamos en la variable acumuladora premium, y así también para gasoil. Vamos a ver ahora el método monto a cobrar. Monto a cobrar dijimos que le vamos a pasar la cantidad de litros y el tipo de combustible. Monto a cobrar es este módulo, recibe la cantidad de litros y el tipo de combustible, que es un carácter. Si el tipo de combustible dice es ese, el monto a cobrar es cantidad de litros multiplicados por 53.47. Estos son los valores de la nafta super, este es el valor de la nafta premium y este es el valor del gasoil.
tenemos que multiplicar la cantidad de litros deseados por el valor por litro de cada tipo de combustible para obtener el monto que le tenemos que cobrar al usuario, que es el valor retornado, que es de tipo real. ¿Sí? Ese es el módulo que se nos pide construir en el enunciado. Desarrollar su solución definiendo un módulo llamado monto a cobrar, el cual será invocado desde el algoritmo principal y cuyos parámetros serán la cantidad de litros y el tipo de combustible. Una vez que lo llamamos con los litros y el tipo de combustible, esto me retorna el monto que le cobramos, lo almacenamos en valor, lo acumulamos en sumatoria y una vez que terminamos, la estructura repetitiva va a decir las ventas de combustible fueron el valor de sumatoria y esa es la cantidad de pesos. Y va a mostrar también este programa la cantidad de litros vendidos para Super, para Premium y para Gasoil. Y bueno, acá la unidad de medida es litros. Este programa está mostrado también en Java, escrito en Java acá. Repetir mientras en pseudocódigo es ligeramente distinto en Java. En Java es do while. Hacer esto mientras la sumatoria sea menor que 100.000. Debería decir 100.000 acá. ¿Sí? Pero bueno, acá estamos mostrando el Java es exactamente lo mismo que el algoritmo. ¿Qué preguntas tienen de este problema? ¿Hay alguna consulta? ¿Les resulta difícil este problema? ¿No? ¿Alguna dificultad, duda que tengan? Se entendió. Complejo, dice alguno, otro dice se entendió. ¿Se entendió bien? ¿Se entendió? Bien. Bien. Bueno. Para aquel que dijo complejo, acá tenemos otro ejercicio más, del mismo estilo. ¿Sí? Es el ejercicio 3. ¿Sí? Fíjense lo que dice el ejercicio 3. La señora Medina tiene una herencia en joyas de gran valor, pero lo que a esta señora le interesa es comprarse un departamento, por lo cual decide vender alguna de sus joyas. El joyero le paga por cada gramo de oro, y las joyas son todas de oro, dependiendo de su calidad. Si el oro es de calidad A, el gramo lo vende, el joyero lo vende, compra a 380 pesos el gramo de calidad A. O si no, a 420 el gramo de calidad B, a 500 el gramo de calidad C. Es la calidad del oro. La señora Medina elige al azar las joyas cuyos valores sumen al menos 200.000 pesos, que es lo que le interesaría, o lo que necesita, para comprarse el departamento. Realizar un algoritmo que lea los datos de cada una de las joyas hasta alcanzar una suma mayor o igual al valor requerido. El algoritmo debe mostrar el monto total que el joyero pagará a la señora Medina por sus joyas. Desarrollar su solución definiendo un módulo llamado monto a pagar, el cual será invocado desde el algoritmo principal y cuyos parámetros serán la cantidad de gramos y el tipo de calidad de oro. Este ejercicio es similar al ejercicio que vimos recién para la estación de servicio. ¿Sí? Nada más que va a haber un joyero
al cual, digamos, va la señora Medina con sus joyas y va a empeñar un conjunto de joyas. Entonces, la señora Medina saca una joya y le dice, bueno, quiero vender esta joya que tiene 20 gramos y es de calidad B. Entonces, se calcula su precio. Pues toma otra joya y le dice, bueno, esta joya tiene 50 gramos de calidad C. Y así va a vender un montón de joyas hasta alcanzar 200.000 pesos, que es lo que ella quiere recaudar para comprarse su departamento. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Este es el programa principal. Una estructura repetir hasta que la sumatoria de los valores de la joya sea mayor que 200.000, debería decir acá. Está mal escrito el número. Mayor que 200.000. ¿Qué vamos a hacer por cada joya? Vamos a pedir los datos de la joya. Le vamos a decir, ingrese el tipo de calidad. Leemos la calidad. La calidad debería decir entre paréntesis ahí, A, B o C. Ingrese la cantidad de gramos. Leemos los gramos. Llamamos al módulo monto a pagar con la calidad de oro y los gramos. Ese valor lo acumulamos en la sumatoria, en la variable sumatoria. Y acá en realidad agregué un contador de la cantidad de joyas. No lo pide el ejercicio, ustedes siempre hagan lo que les pida el enunciado, pero también es útil saber cómo lo deberían hacer en el caso de que el enunciado le diga, bueno, luego de terminar, indicar cuántas joyas empeñó la señora Medina. Bueno, acá yo estoy mostrando la cantidad con la variable cantidad de joyas. Y el valor que se le va a pagar, que le va a pagar el joyero a la señora Medina, es el valor que está acumulado en la variable sumatoria. Fíjense que monto a pagar recibe la calidad y los gramos. Este es el módulo monto a pagar. Recibe la calidad, que es de tipo carácter, y los gramos. Según la calidad, si la calidad es A, el monto se calcula como la cantidad de gramos multiplicado por 380. Si es B, multiplicado por 420. Si es C, multiplicado por 500. El monto es lo que se devuelve, que es de tipo real. Este algoritmo, que está escrito en pseudocódigo, también lo tienen en Java, por si lo quieren ver. ¿Sí? Está escrito en Java acá. Es la misma estructura del programa anterior. ¿Alguna consulta sobre este problema? No, me olvido de ustedes. Ahora lo entendió bien. Bueno, mejor. Bárbaro. Esto es cuestión de práctica. ¿Sí? Es cuestión de práctica. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Bueno, número 1, identificar en este tipo de problemas cuál es la estructura repetitiva que debemos usar. ¿Sí? Hoy hicieron bien la distinción, al menos el alumno que participó. Un repetir hasta, lo dijo. Bárbaro. Es un repetir hasta en los dos ejemplos. ¿Sí? Después hay que identificar variables que hay que usar. ¿Sí? Si me pide mostrar la cantidad de joyas, bueno, voy a tener que utilizar una variable que cuente la cantidad de joyas. Si me pide mostrar el valor que el joyero le va a tener que pagar a la señora Medina, y bueno, voy a tener que acumular esos valores, los valores de cada una de las joyas que empeña la señora Medina. Y lo voy a tener que acumular en una variable acumuladora, que en este caso es sumatoria. Si me pide modularizar, y bueno, voy a tener que construir el módulo que corresponda, pasándole los parámetros que correspondan. Si tengo que calcular el monto que se le debe pagar por una joya, bueno, el valor de la joya se determina como multiplicar la cantidad de gramos de la joya por el valor del gramo según la calidad, que es lo que hace monto a pagar. Bueno, si hay 3 calidades,
Bueno, es muy importante seleccionar esta estructura selectiva, un switch, ¿sí? Un según, en el caso de pseudocódigo, ¿sí? Y no utilizar, por ejemplo, una estructura repetitiva anidada. Porque si yo anido tres estructuras repetitivas, perdón, tres estructuras alternativas anidadas con if, ¿sí? Sería medio complicado para leer, ¿sí? Sería muy difícil de leer. Conviene en este caso utilizar una estructura según, una estructura selectiva, que en Java es un switch. ¿Sí? Entonces, este tipo de ejercicios también practíquenlos. Acá tienen dos ejemplos. El ejercicio 2 y el ejercicio 3 son los dos del mismo estilo. Que es un ejercicio típico de lo que ustedes podrían llegar a encontrar en un parcial, en un segundo parcial. ¿Alguna consulta que tengan? Bueno, en el segundo parcial, dice acá Norberto, sí, un ejemplo como el que está mostrándose ahora. Sí, va a ser un ejercicio, a ver, quizás ahí Norberto había escrito tal vez con un tema de pirámides, no sé. Estos ejercicios son del estilo de complejidad de un segundo parcial. ¿Sí? Luis, eso, el alumno había preguntado si en el ejercicio o en el enunciado se iba a mencionar que tiene que crearse un módulo tal. Sí. A veces en algún enunciado se dice expresamente crear un módulo llamado monto a pagar que reciba como parámetro los gramos, el tipo de oro, ¿sí? A veces se dice específicamente cómo construir ese módulo. Y otras veces el enunciado puede decir emplear modularización. Si dice emplear modularización, ustedes tienen que determinar cuál es el módulo que tienen que construir, qué parámetros enviarles, qué retorna, ¿sí? Y cómo, en qué lugar modularizar, ¿sí? Eso es una decisión también de diseño. Pero bueno, acá no hay que temer ni tener miedo, lo que hay que hacer es poner manos a la obra, hay que hacer ejercicios de este estilo. ¿Qué les recomiendo yo? Agarrar este ejercicio, escribirlo primero en pseudocódigo, después escribirlo en Java, tanto el ejercicio de estación de servicio como el ejercicio de las joyas, y practicarlos. Lo mismo con el de pirámides, tienen un montón de ejemplos. Primero empiecen con pirámides sencillas y después van complejizando a pirámides más complejas en las cuales tienen letras en columnas o en filas pares, impares y así. Pero yo lo que recomiendo es hacer práctica. A ver, Diego tiene otra pregunta. El segundo parcial. Si promocioné en el primer parcial, pero en el segundo apruebo sin promocionar, ¿puedo ir al recuperatorio para buscar la promoción? Bueno, tendríamos que detectar esos casos. Puede ser. Pero lo tenemos que pensar, ¿sí? Tendríamos que dar esa posibilidad, así pueden llegar a la promoción. Tendríamos que detectar cuántos casos son, si ustedes están de acuerdo, porque eso lo hemos hecho otros años. Es decir, uno tiene una promoción en un parcial y en otro parcial tiene un aprobado. Entonces le dimos la oportunidad de poder hacer un par de ejercicios para llegar a la promoción. ¿Sí? Lo podemos considerar.
Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejar acá, chicos, que ya son las 8. Hoy tuvimos dificultades técnicas, se nos hizo un poco más largo, si no hubiéramos terminado antes.